Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al Instituto Nacional de Psiquiatría. Gracias a las gestiones también de la doctora Rascón por todo el apoyo mostrado para esta participación. El objetivo de esta ponencia es justamente empezar a ver cómo se pueden operacionalizar o mecanizar todas las propuestas que se han estado virtiendo a lo largo del día que hoy hemos estado escuchando. Entonces, nos vamos a centrar en aquellos factores que justamente atañen a las organizaciones. Muchas veces se tiene información acerca de la importancia de la salud mental, se tiene información acerca de, naturalmente, respetar los derechos de las personas con alguna discapacidad psicosocial o con algún trastorno mental, pero a veces es muy difícil entrar a las empresas y operacionalizar justamente estos cambios. Y es precisamente ese tema el que vamos a abordar en esta sesión. Primero tendríamos que tener conciencia de que hay muchas circunstancias que determinan qué pasa dentro de las organizaciones o dentro de los centros de trabajo. Existe un panorama amplio que va impactando en cómo las organizaciones podrían ser fuente de estrés finalmente en los trabajadores. Naturalmente, las cuestiones económicas, circunstancias que tienen que ver con recesiones, con la globalización o simplemente la misma informalidad. En estos escenarios, las empresas empiezan a hacer recortes o reestructuración de personal o fusiones o simplemente desaparecen. Y esos elementos van acumulando cierta tensión sobre el individuo. Pero también existe una mayor tecnificación de los procesos productivos. Cuando los procesos productivos se hacen cada vez más automatizados y más tecnificados, el trabajador se ve obligado a desaprender los procesos tradicionales y reaprender nuevas técnicas. Es decir, la demanda cognitiva es muy alta en la nueva, finalmente en la nueva industria. Y las telecomunicaciones pareciera que nos tienen obligados a estar conectados 100% del tiempo a nuestro trabajo, a través de los medios de comunicación, ya sea correos electrónicos, mensajería o teléfono celular. Estamos disponibles prácticamente los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y también existe un elemento muy importante, el marco normativo. Es importante este marco normativo porque establece la mayoría de las condiciones laborales. Dependiendo del marco normativo, es la cantidad de días que disfrutamos al año. No es lo mismo disfrutar 6 días que disfrutar 30 días al año, por ley. O no es lo mismo tener una jornada de 8 horas o una jornada de 6 horas. O en algunas ocasiones, en algunos países, cuando los traslados incluso están considerados dentro de la jornada laboral. Entonces, el marco normativo también es determinante para lo que ocurre dentro de las organizaciones. Para tratar de definir el estrés asociado al trabajo, recuperamos la definición que propone la Organización Internacional de Trabajo. Y justamente es un conjunto de respuestas que naturalmente saben que son de varios tipos, tanto emocional, corporal, cognitiva y conductual. Estas respuestas ocurren de manera simultánea y naturalmente se experimentan como una sola entidad, pero realmente se podría descomponer en estas cuatro categorías. Lo importante de este fenómeno es que cuando está una exposición prolongada a estos estímulos o cuando la intensidad del mismo es muy alto, el estrés se considera ya nocivo. Y entonces este cuadro ocurre cuando las exigencias del trabajo no corresponden a las competencias que tiene el trabajador. O sí podría tener las competencias suficientes del trabajador, pero no tiene los suficientes recursos. Es entonces que cuando no tengo el suficiente tiempo para ejecutar mi tarea o no tengo las herramientas para hacer lo que me toca hacer en mi trabajo, empiezo a experimentar estrés.
O probablemente tengo las competencias, tengo los recursos, pero mi trabajo no me otorga toda la satisfacción de las necesidades que yo tengo, como por ejemplo acceso a seguridad social, reconocimiento en la misma organización, oportunidades de crecimiento y naturalmente también abarca la cuestión económica o el salario remunerador. Entonces, esa es la definición de estrés asociado al trabajo. Y tratando de explicar cómo se estudia el trabajo, el estrés en el trabajo, cómo se aborda desde la área, digamos, de la investigación, existen dos modelos teóricos que son los más fundamentados y los que han tenido mayor replicación en varios instrumentos. El primero de ellos es el modelo de Karasek, en el cual están implicadas tres variables. La primera de ellas habla de la demanda o de la carga o la exigencia del trabajo, es decir, del volumen del trabajo que se tiene que realizar, pero también hace referencia a la dificultad de la tarea que se tiene que hacer. ¿Es compleja o no es compleja? ¿Es sencilla o simplemente se requiere una poca inversión en la atención y de elementos cognitivos? El segundo elemento o la segunda variable es el control o la autonomía. En muchas ocasiones, una carga alta de trabajo no precisamente representaría estrés si esa persona también tiene una alta autonomía. Y con autonomía hacemos referencia a aquella capacidad que tiene el trabajador de influir en establecer prioridades, en establecer tiempos, en establecer algunos métodos para realizar la tarea que se le está encomendando. Y naturalmente, la última variable de este modelo es el apoyo social. A mayor apoyo social, hay una menor probabilidad de experimentar estrés y este apoyo social se define como el grado de cercanía que hay entre los trabajadores, el grado de confianza que hay entre los directivos y los colaboradores y también el apoyo social que se hace finalmente en toda la organización. Además de este modelo, está el segundo modelo, que es el modelo de balance esfuerzo-recompensa. El autor es Sigrist, y lo que propone este modelo es que aquellas personas que invierten cierto esfuerzo en la organización y en su trabajo esperan de manera equitativa una recompensa o una retribución por su esfuerzo. Cuando existe un desbalance entre lo que la persona finalmente invierte en su trabajo o el esfuerzo que realice es muy grande, pero no obtiene la recompensa de su actividad, entonces empieza a ocurrir un desbalance y este desbalance también nos conlleva a experimentar el estrés. Es importante señalar que por recompensa no solamente se refiere a la remuneración, sino también al reconocimiento que puede haber dentro de la empresa y las oportunidades de crecimiento. Entonces, con este panorama ya podríamos empezar a hablar de cuáles son los factores de riesgo más comunes que se encuentran en la organización y justamente son estos los que son necesarios prevenir. Algunos tienen que ver con la organización del trabajo, es decir, cómo se dividen las tareas y cómo se distribuye la carga laboral. Cuando no se gestiona de manera adecuada, encontramos sobrecarga, baja autonomía, escasa planeación de las actividades a largo y mediano plazo y en ocasiones funciones contradictorias. Uno muy importante tiene que ver con condiciones laborales. En este rubro podemos encontrar situaciones negativas como la informalidad, la inseguridad en el empleo, jornadas prolongadas, rotación de turnos, salarios y prestaciones insuficientes. Si se dan cuenta, este rubro es el que más determina el marco normativo. Existe otro marco que tiene que ver con relaciones interpersonales. Si no se gestionan bien los factores organizacionales en el trabajo, es más probable que exista violencia en todas las direcciones y de todos los tipos, escaso apoyo social, escasa comunicación que pone en mucha incertidumbre a los trabajadores y una baja participación naturalmente en las decisiones que se toman en la empresa. Además de esto, hay ciertos puestos de trabajo que por su contenido, es decir, por lo que se hace en ese puesto, son particularmente estresantes.
especialmente aquellos puestos en los cuales se tiene una alta demanda cognitiva, es decir, el puesto requiere de mucho ejercicio intelectual, mucha concentración, o aquellos puestos en los que hay una alta demanda emocional. La demanda emocional se define como aquellos puestos en los cuales la persona tiene que controlar sus emociones, pero también controlar las emociones y la conducta del otro. Ubiquen, por ejemplo, un profesor de secundaria. Es una persona que tiene que controlar sus emociones y controlar las emociones y conducta de 50 adolescentes, o personas que están en un mostrador, o personas que están en un call center, etc. Muy bien, con este panorama entonces podríamos empezar a ver cuáles son los efectos que ocurren si no se gestionan de manera adecuada estos factores organizacionales. En esta diapositiva ustedes pueden encontrar aquellos en blanco, los que le ocurren a la persona, pero del lado derecho, aquellos que le están ocurriendo a la organización. Lo primero que hay que aclarar es que de no gestionarse bien los factores psicosociales y de aparecer el estrés, hay afección tanto para las personas como para el grupo. En este caso, el grupo nos hacemos referencia a la organización o a la empresa. Y bueno, tenemos circunstancias que no son reconocidas actualmente por algún catálogo de enfermedades. Sin embargo, son cuadros que ya están generando un impacto negativo a la persona y a la organización. El primero de ellos es la renuncia psicológica, el típico caso en el cual la persona hace lo mínimo indispensable para no ser despedido, pero ya no hay ese involucramiento y ese compromiso o ese entusiasmo. Y además, esta persona podría empezar a generar cierta agresión pasiva a la organización, tratando de sabotear el trabajo o enlenteciendo las cosas, o maltratando incluso a los clientes o algún compañero en el lugar de trabajo. Esta renuncia psicológica está finalmente dada por una percepción de injusticia. Detrás de una renuncia psicológica, el trabajador está percibiendo algún escenario injusto y de esta forma él está reaccionando para equilibrar la balanza. También se encuentra el burnout, que pese a que tiene ya mucha validez de constructo, aún no lo encontramos en catálogos de enfermedades mentales y es importante de alguna u otra forma hacer mención de esto. Y también, además de estos dos escenarios que podríamos llamar preclínicos, en el sentido de que no son considerados enfermedad, también ocurren enfermedades físicas. Es decir, el estrés no solamente nos conlleva a un sufrimiento psicológico que nos podría acarrear una enfermedad mental, sino que también está generando alteraciones en nuestro organismo. Entonces existen enfermedades metabólicas, ¿no?, como por ejemplo la resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares, osteomusculares, ¿no?, todas las contracturas que se puede generar, o incluso la aparición o agravamiento de la fibromialgia. Incluso el estrés laboral se ha asociado a conductas de riesgo, y estas conductas de riesgo podrían también estar relacionadas con una alta probabilidad de adquirir infecciones de transmisión sexual. También en el mismo tenor, cuando se realizan actividades o conductas de riesgo, está incluida precisamente el consumo de sustancias. También así hay otros casos más graves descritos específicamente en Japón, que es la muerte por el trabajo, a lo cual le llaman karoshi. Pero dentro del rubro de la salud mental pueden ocurrir varias circunstancias. No solamente la cuestión de la depresión y la ansiedad, que curiosamente si ustedes revisan los catálogos de enfermedades, solamente existen 3 enfermedades que están reconocidas a causa del trabajo. Estas son el trastorno de ciclo circadiano, el trastorno de estrés agudo y su complicación en postraumático, y el trastorno por uso de sustancias. Pero las demás enfermedades mentales aún no están reconocidas en los catálogos internacionales. Esto es importante mencionarlo porque muchas veces en los países se basan en estos catálogos para ciertamente hacer una categorización y determinar cuáles podrían ser las enfermedades derivadas del trabajo, y esto conlleva natural protección para el trabajador. Entonces, esos son los efectos en la persona. Naturalmente tiene que ver con el área de la salud.
pero también hay afecciones en la organización. Y con esto tendríamos que dejar el mensaje claro. Las empresas que no se están preocupando por gestionar estos factores, no solamente están de alguna otra forma favoreciendo la aparición de enfermedades en las personas, que eso ya es sumamente delicado, sino que además están perdiendo rentabilidad o están perdiendo productividad. ¿Por qué? Porque a causa de estas enfermedades se genera ausentismo, presentismo, rotación, bajo sentido de pertenencia, incrementan los accidentes en el trabajo, naturalmente baja el desempeño de las personas y esto afecta la productividad de las empresas, se generan empleos precarios y las empresas pueden llegar a un grado de desprestigio y se afecta el balance vida-trabajo de los trabajadores. Muy bien, entonces, con este panorama ya sabemos cuáles son los problemas, ya sabemos cuáles son los efectos, pero ahora tenemos que hacer un esfuerzo para orientar las acciones que se tienen que hacer dentro de las empresas o de los centros de trabajo. Prácticamente este diagrama nos habla de un camino y el primer paso para este camino es justamente establecer políticas claras en donde esté una visión integral de lo que es la salud y naturalmente en lo que es la salud implica la salud mental y el bienestar emocional. Entonces, debe haber una política integral de seguridad y salud en el trabajo, no solamente porque estas políticas son la declaración de valores, principios y compromisos de la empresa, sino porque además de que eso, de que es esa declaración, las políticas son el primer paso para establecer el seguimiento de un sistema de gestión. Todos los compromisos que se deriven de las políticas empresariales son auditables. Entonces, eso puede de alguna u otra forma facilitar que los compromisos que adquiera esta empresa realmente se lleven a cabo. Naturalmente, se tiene que incrementar la participación de los trabajadores, darles o favorecer el empoderamiento, y el empoderamiento incrementa el compromiso con las tareas y con la productividad, favorecer las actividades para generar apoyo social y precisamente respetar las condiciones laborales de ley. Es esencial identificar los factores de riesgo psicosocial con instrumentos validados para que a partir de allí se elaboren planes y programas que justamente limiten los efectos que podrían tener estos factores de riesgo. No hay que olvidar que estas acciones tienen que verse desde un punto de vista estrictamente también con suficiente rigor administrativo, es decir, se tiene que realizar bajo un sistema de gestión para que se tengan efectos medibles de estos programas para generar precisamente la sostenibilidad de este tipo de programas. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a este respecto? Por el tiempo me voy a centrar justamente en el Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo. En este programa se encuentra justamente varios pilares que dan atención o respuesta a muchos de los problemas que se están aquí mencionando. Promueve el bienestar emocional, promueve la salud, gestiona los factores psicosociales, se promueven los entornos organizacionales favorables, se hacen acciones para eliminar el estigma de las enfermedades mentales y naturalmente también se promueve una proyección para el retiro y se realizan acciones que fortalecen el desarrollo humano, específicamente centrados en los valores prosociales. Este programa está en una etapa en la cual se están adhiriendo cada vez más entidades de la República. Actualmente se está impactando finalmente a alrededor de 100,000 trabajadores. Pero además de eso, también la Secretaría del Trabajo ha reestructurado el marco normativo que tiene que ver con factores de riesgo psicosocial. En el 2014 se publicó el nuevo Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual establece la obligación por parte de los empleadores de identificar estos factores de riesgo psicosocial, hacer acciones para su prevención, promover los entornos favorables
y también prevenir la violencia dentro de los centros de trabajo. En conclusión, podríamos cerrar que la promoción de la salud mental en el trabajo no es una tarea fácil y que necesita justamente la participación y el compromiso no solamente de los tomadores de decisiones, sino que también necesita la participación de ciertas dependencias, instituciones o personal que podría estar relacionado con la academia, porque es justamente estas personas las que tienen el conocimiento de cómo realizar estas acciones dentro de las empresas. Bien, pues sin más preámbulo, me gustaría agradecer su atención y también agradecer al Instituto Nacional de Psiquiatría la invitación a este evento. Gracias.